El lobo se moría. Sus ojos, cubiertos por una película de hielo, ya no veían el sol de enero. Las patas delanteras, aferradas desesperadamente al borde del agujero en el hielo, se habían endurecido por los calambres. Las traseras hacía tiempo que habían desaparecido bajo el agua. El pelaje gris de su lomo se cubrió de escarcha, convirtiéndose en una coraza. Ya no luchaba. Simplemente esperaba. El animal no oyó el crujido de la nieve bajo pasos pesados. No sintió el olor del hombre. No se estremeció cuando una mano tocó su lomo. «¿Aún vives, vagabundo?», murmuró una voz desconocida. El lobo no respondió. No le quedaban fuerzas. Antes de empezar, escriban de qué ciudad son, suscríbanse, denle me gusta y vean hasta el final. Comenzamos. Gregorio Sobolev caminaba por el río congelado, maldiciendo mentalmente su decisión de tomar el atajo. Los habitantes de Refugio del Oso llevaban décadas cruzando en invierno directamente por el río helado. Pero el hielo, este año, se había formado tarde. Bajo sus pies algo crujía amenazadoramente, y cada paso resonaba con un eco sordo. 1 kilómetro más se animaba el cazador. Allí ya será más sólido. Con el rabillo del ojo notó una mancha oscura adelante. Un agujero en el hielo. Y en él, algo grande. Más tarde, sentado junto a la estufa encendida en su casa al borde de la taiga, Gregorio se preguntó muchas veces: ¿por qué corrió? ¿Por qué se lanzó a rescatar sin siquiera ver quién estaba allí? Podría haber caído él mismo. Podría haber muerto, dejando a Alejandro huérfano. Pero en ese momento no pensó. Simplemente, al acercarse, Sobolev se quedó inmóvil. Lo miraba un hocico de lobo maduro, mejor dicho. No lo miraba. Los ojos del depredador estaban cerrados. El cuerpo había desaparecido a medias bajo el agua. Solo las patas delanteras aún se aferraban al borde del hielo. «¿Y qué hago contigo?», preguntó Gregorio en voz baja. La lógica del cazador le decía: «Vete, es un lobo, tu enemigo. ¿Cuántas ovejas ha matado en el pueblo? ¿Cuántos perros ha despedazado? Que se ahogue». Pero había algo incorrecto en esto. Algo contra la naturaleza misma. Sobolev se arrodilló cuidadosamente, manteniendo el equilibrio en el hielo delgado. El hielo se había pegado firmemente al pelaje. Gregorio trabajaba en silencio, recordando las palabras del abuelo. El hombre de la taiga, hijo, siempre toma exactamente lo que necesita para vivir, no más. Y respeta la vida ajena, aunque sea de lobo. Cuando se desprendió el último trozo de hielo, Gregorio agarró firmemente al animal bajo las patas delanteras y tiró. Pesado. 80 kilos, no menos. Pero el cazador se las arregló. Sacó el cuerpo al hielo relativamente sólido. El lobo no respiraba. O casi no respiraba. Sobolev sacó del bolsillo una pequeña linterna, abrió el párpado del lobo y le alumbró el ojo. La pupila se contrajo. «¿Vives, vagabundo?», exhaló Gregorio. «¿Y ahora qué? ¿Te dejo aquí?». El lobo no respondió. Y Sobolev tomó la decisión que cambiaría toda su vida. Se echó el enorme cuerpo mojado al hombro y lentamente se dirigió hacia la orilla. «Me volví loco», murmuraba para sí. «Completamente loco, cargando un lobo. ¿Y si despierta? ¿Y si me mata?». La carga era pesada. Con cada paso las piernas parecían llenarse de plomo. El agua del pelaje del lobo se escurría por el cuello, convirtiéndose instantáneamente en hilos helados en la espalda. Los 3 kilómetros hasta el caserío Refugio del Oso parecieron una eternidad. Cuando la vieja casa de madera apareció entre los abetos nevados, Gregorio ya no sentía ni brazos ni piernas. Sus 3 perros de caza Náyade, Ventisca y Huracán olfatearon al extraño desde lejos. Sus ladridos resonaron por todo el bosque. «Silencio», murmuró Sobolev, cerrando la puerta con el pie. «Son de caza». Los perros obedecieron y se callaron, pero olfateaban tensos, erizando el pelaje del lomo.
Gris aún no sabía que había recibido un nombre. Nadaba en una niebla turbia entre la vida y la muerte. A veces, a través de esa niebla, se abría paso el olor del hombre, la sensación de agua tibia en las patas, sonidos de habla desconocida. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de un hombre. Estaba cerca, impermisiblemente cerca para un animal salvaje. El lobo intentó saltar, pero las patas traseras no obedecían. Gruñó, tratando de parecer amenazador, pero ni siquiera el gruñido salía, solo un gemido suave. ¿Despertaste?, preguntó el hombre, alejándose. Vaya susto me diste, Gris. El lobo no entendía las palabras, pero la entonación era calmada. No había olor de miedo o agresión, solo cautela y curiosidad. Aquí tienes comida. El hombre acercó un plato con algo de carne. El olor golpeó las fosas nasales, y el estómago del lobo se retorció de hambre. Intentó arrastrarse hacia el plato, pero el cuerpo no obedecía. El hombre acercó cuidadosamente la comida. Come, no tengas miedo. Después nos ocuparemos de tu espalda. Gregorio Sobolev nunca se consideró un salvador de animales salvajes. Su abuelo y su padre fueron cazadores, y él se hizo cazador tan pronto como aprendió a sostener un rifle. Los Sobolev siempre vivieron según las leyes de la taiga. Tomaban del bosque exactamente lo que necesitaban para vivir. Con cuidado, con respeto. Sentado junto a la estufa y observando al lobo dormido, Gregorio recordaba cómo había comenzado su vida solitaria en la taiga. Fueron los turbulentos años 90. La empresa forestal donde trabajaba cerró. A la gente simplemente la echaron como basura inútil. Su esposa Tatiana, al principio, soportó sus interminables búsquedas de trabajo, luego las largas expediciones de caza, cuando intentaba alimentar a la familia de alguna manera. Pero después, no aguantó. No podemos vivir así, Gregorio le dijo una noche. Alejandro está creciendo. Pronto irá a la escuela. ¿Y nosotros qué tenemos? Ni dinero ni perspectivas. Saldremos adelante, le respondió entonces. No nos morimos de hambre. ¿Cómo no entiendes? La voz de Tatiana tintineaba con lágrimas. No se trata del pedazo de pan. Tengo miedo. Miedo de que te pierdas en el bosque. De que Alejandro se quede sin padre. Él no encontró qué responder. Y un mes después, ella pidió el divorcio. Se llevó a Alejandro de 5 años a la ciudad con su madre. Gregorio no la culpaba. Era una chica de ciudad, maestra. ¿Cómo iba a saber lo que era la vida en la taiga? ¿Cómo iba a entender que el bosque para los Sobolev no era un enemigo, sino un hogar? Les dejó el apartamento en el centro del distrito, y él regresó al caserío, a la casa del abuelo. Aquí, entre árboles centenarios, finalmente se sintió en su lugar. Aquí no necesitaba fingir, buscar trabajo dolorosamente, avergonzarse de su salvajismo, como lo llamaba Tatiana. Solo que ahora veía a Alejandro, raramente. En verano, sí, el niño venía con alegría en vacaciones. Pero en invierno, no puedo dejarlo ir, decía la ex esposa. En diciembre hace 40 bajo cero. ¿Y si se enferma? ¿Y si le pasa algo en esa soledad? Y Gregorio estaba de acuerdo. ¿Qué podía objetar? Él mismo tenía miedo por su hijo. Ese año Alejandro cumplió 14. Le llamaba a su padre desde la ciudad, le contaba sobre la escuela, sobre los amigos, y un día dijo: «Papá, voy a ir contigo en las vacaciones de invierno». Mamá me dio permiso. Ella se va a algún lado con el tío Constantino, y de todas formas estaría en casa de la abuela. Y de la abuela puedo ir contigo. Gregorio escuchaba y no creía en sus oídos. Por fin, pasarían unas verdaderas vacaciones de invierno juntos. Un verdadero invierno de hombres. Pero eso sería después. Y ahora tenía delante un lobo herido al que de repente quiso salvar. Pasó un mes. El lobo gris se acostumbraba gradualmente a la vivienda humana.
Ya no mostraba los dientes al ver a Gregorio. Aceptaba tranquilo la comida de sus manos. Solo que las patas traseras seguían sin obedecerle. «Parece que te quedarás conmigo por mucho tiempo», dijo una vez Sobolev, sentándose junto al animal. «Frío, claro, pero allí hay más espacio. Y mis perros estarán más tranquilos. No te olfatean tan fuerte allí». Le hablaba al lobo como a una persona. Al principio se avergonzaba de esta costumbre, pero después entendió. Nadie se enteraría. Y Gris, parecía, entendía. Esa noche, alguien tocó la puerta. Un evento poco frecuente en el solitario caserío Refugio del Oso. En el umbral estaba el oficial del distrito, Sergio Krylov. No joven, corpulento, con la cara siempre roja por el frío. «Hola», Sobolev dijo, extendiendo la mano. «¿Me dejas entrar?» Gregorio se apartó silenciosamente, dejando pasar al huésped. «¿Quieres té?» «No me negaré». Se sentaron a la mesa, bebieron té fuerte con galletas viejas. No había otra cosa en casa de Gregorio. Él esperaba a que le dijera por qué había venido el oficial. «Escucha», Sobolev finalmente comenzó Krylov, tamborileando los dedos en la mesa. Gregorio se tensó. «Bueno, lo recogí. Medio muerto estaba. Se ahogaba en el agujero del hielo. ¿Y ahora qué? Lo vas a tener, como un perro. Por ahora hay que curarlo. Después ya veremos». El oficial movió la cabeza. «Es un animal salvaje, Sobolev. No es un juguete. Aún va a causar problemas». «No va a causar. Ni siquiera puede caminar». Escucha, el oficial se inclinó más cerca. «En Álamos mataron 3 ovejas la semana pasada. Dicen que vino una manada de lobos. Puede que el tuyo sea de allí». «Puede que sí», no discutió Gregorio. «Solo que él, ¿qué tiene que ver? Estaba en el agujero del hielo, congelándose. Yo lo saqué. Tenía que matarlo». Krylov suspiró. «No es eso. La gente dice cosas diferentes. Bravo, nuestro guardabosques, te tiene manía. Dice que cazas furtivamente en su territorio». «¿Yo?» Gregorio sonrió sarcástico. «Todo lo mío está en regla. Las licencias están tramitadas. Las trampas están donde deben estar». «Sí, lo sé», agitó la mano el oficial. «Pero Bravo tiene conexiones en el distrito. Escucha, Sobolev, si se entera del lobo, tendrás problemas. Dirá que lo tienes para entrenar perros, o algo más. Tú mismo sabes cómo es con los lobos. Hay orden de matarlos». Gregorio reflexionó. ¿Qué se puede decir? El oficial tenía razón. El lobo en estos lugares era un animal fuera de la ley. Recompensa por su cabeza. Problema para todos. «¿No me delatas?», preguntó en voz baja. Krylov lo miró largamente. «Eres tonto, Sobolev. Pero, al diablo contigo. No te delataré. Solo ten cuidado. Si pasa algo, yo no sabía nada». Después de que se fuera el oficial, Gregorio estuvo sentado largo rato junto a la estufa. Había que decidir qué hacer con el lobo. En primavera, soltarlo. Pero, ¿aguantaría hasta la primavera? ¿Y qué hacer con el guardabosques Bravo? Ese era un problema. Si se entera, no se librarían de problemas. Alejandro llegó a finales de marzo. Delgado, alto, con los ojos grises del padre y la barbilla obstinada. «Papá», gritó, abrazando a Gregorio. «Ya pensé que no llegaría». El autobús se descompuso a mitad de camino. «Habrías venido caminando», sonrió el padre. «Un verdadero Sobolev debe saber caminar por la taiga». «Y habría venido», respondió serio Alejandro. «Pero el conductor no me dejó. Dijo que los osos despertaron». «Mentira», agitó la mano Gregorio. «Aún es temprano». La nieve no se derritió. Entraron en la casa, y Alejandro se quedó inmóvil en el umbral. Junto a la estufa, hecho un ovillo gris enorme, yacía un lobo. Al ver al desconocido levantó la cabeza, olfateando con cautela. «Papá, esto». Alejandro
no encontró palabras. Un lobo, respondió tranquilo Gregorio. Lo llamo Gris. Lo saqué del agujero del hielo en invierno. Se habría perdido. ¿Un lobo verdadero? Alejandro no podía creerlo. No, de juguete, sonrió el padre. Solo que no te acerques mucho por ahora. No le gustan los extraños. Pero pasó algo sorprendente. Gris, usualmente cauteloso con desconocidos, miró tranquilo al niño. Hasta movió la cola ligeramente, como probando un movimiento desconocido hasta entonces. Mira, ¿te reconoció?, se sorprendió Gregorio. Se ve que siente que eres de nuestra sangre. Esa noche estuvieron sentados largo rato junto a la estufa. Gregorio le contaba al hijo sobre la casa, sobre senderos de la taiga, sobre costumbres de animales. Gris se hacía cerca, levantando ocasionalmente la cabeza y escuchando sonidos desconocidos tras la ventana. ¿Puede caminar?, preguntó Alejandro, señalando al lobo. Mal por ahora, suspiró el padre. Se ve que estuvo mucho tiempo en el agua helada. Las patas traseras no obedecen. Se levanta a veces, pero enseguida se cae. Tal vez hacerle masajes, propuso inesperadamente el hijo. Vi en la tele, se los hacen a los perros cuando tienen parálisis. Gregorio miró dudoso al lobo. ¿Crees que lo permitirá? Se puede intentar, se encogió de hombros Alejandro. Y lo intentaron. Para sorpresa de Gregorio, Gris se quedó tranquilo mientras el niño masajeaba cuidadosamente sus patas traseras. Solo ocasionalmente volteaba la cabeza, siguiendo con ojos amarillos las acciones de Alejandro. ¿Tienen alguna conexión especial?, notó Gregorio, observando al hijo y al lobo. Yo estuve un mes con él, y apenas me tolé. Y a ti, te aceptó enseguida. Alejandro sonrió. Le gustó, ¿verdad, Gris? El lobo emitió un sonido suave, ni gruñido ni gemido, algo intermedio, casi como una respuesta. La primavera en la taiga no llega de una vez. Primero tímida, titubeante. Goteo de los techos. Claros en las laderas del sur. Gritos de pájaros que regresaron. Después, impetuosa, furiosa, se rompe el hielo en los ríos. Se deslizan avalanchas de nieve de las montañas. La tierra se llena de agua derretida, vida, promesa de calor. Con cada día Gris se hacía más fuerte. Alejandro se ejercitaba tenazmente con él, masajeaba las patas, lo obligaba a levantarse, dar algunos pasos. Al principio el lobo se caía después del primer movimiento. Después pudo llegar hasta la puerta, y una semana después ya rodeaba el porche, cojeando y manteniéndose cerca de las paredes. «Mira, papá», se alegraba Alejandro. «Camina. Camina de verdad». Gregorio sonreía, mirando al hijo. ¿Quién habría pensado que un niño de ciudad se encariñaría tanto con un animal salvaje? ¿Y el animal con él? Una noche Alejandro preguntó: «Papá, ¿qué pasará con Gris cuando se cure completamente?» Gregorio reflexionó. Esta pregunta se la hacía cada día. «Lo soltaremos finalmente», dijo. «Su lugar está en el bosque, no con la gente. Es salvaje, sangre de lobo». Alejandro asintió, pero Sobol padre vio que a su hijo no le gustaba esa respuesta. «¿Qué? ¿Pensabas dejarlo para siempre?», preguntó. No sé, se encogió de hombros el niño. Tal vez él mismo quiera quedarse. No, hijito, movió la cabeza Gregorio. Un lobo no vivirá con gente. No fue creado para eso. Y es peligroso. Él no es peligroso, objetó Alejandro. Es bueno. Bueno, estuvo de acuerdo el padre. Ahora. Pero ¿qué pasará cuando la sangre hierva? Cuando olfatee la manada o una hembra. No, Alejandro. La naturaleza tomará lo suyo. El bosque es su hogar. Esa noche Alejandro no pudo dormir por mucho tiempo. Yacía en el viejo sofá, escuchando cómo gemía suavemente Gris en sueños. De verdad tendría que separarse, y en primavera se iría de vuelta a la ciudad.
Con mamá, a la escuela, a la vida normal. Sin Taiga, sin padre. Sin el lobo que lo miraba con ojos tan comprensivos. No quiero, susurró Alejandro en la oscuridad. No quiero irme. A principios de abril comenzó el deshielo en el río helado. Enormes témpanos chocaban estruendosamente contra las orillas, se volteaban, se montaban uno sobre otro. Espectáculo a la vez aterrador y fascinante. Gregorio y Alejandro estaban en la orilla alta, observando el deshielo. Gris se sentaba cerca, olfateando el aire primaveral, lleno de nuevos olores. El lobo se recuperaba sorprendentemente rápido. Ya caminaba confiado por el patio, hasta intentaba correr, aunque torpemente por ahora, cojeando de la pata trasera, pero cada día los movimientos se hacían más seguros. Pronto se irá, dijo Gregorio, señalando al lobo. Tal vez no se vaya, objetó Alejandro con esperanza. A él le gusta con nosotros. Se irá, repitió firmemente el padre, y hará bien, y tú pronto volverás a la ciudad. Las vacaciones se acaban. Alejandro guardó silencio. No quería hablar de la partida. No quería pensar que de nuevo por largos meses se separaría del padre, de la taiga, de esta libertad que tanto le faltaba en la ciudad. Papá finalmente se decidió. ¿Puedo quedarme contigo? ¿Para siempre? Gregorio se volvió lentamente hacia el hijo. ¿Y la escuela? ¿Mamá? Iré a la escuela aquí, habló fervientemente Alejandro. En Álamos. Hay una, ¿verdad? ¿Y mamá? Bueno, ahora está con el tío Constantino. No les importo. No digas tonterías, frunció el ceño Gregorio. Tu madre te ama. Y hace bien en tenerte en la ciudad. Allí hay perspectivas, educación. ¿Y aquí qué? Bosque y casa. Y me gusta, exclamó Alejandro. Aquí estoy mejor que en la ciudad. El padre miró atentamente al hijo. En sus ojos Alejandro vio algo nuevo. Comprensión, orgullo y tristeza. Sangre de Sobolev, dijo en voz baja Gregorio. Te atrae la tierra, el bosque, como a mí, como a todos nosotros. Se calló, mirando el deshielo. Hablaré con tu madre, pero no puedo prometer nada. Eso era suficiente. Alejandro no esperaba más. No notaron cómo se acercó un viejo huás a la orilla. Se cerró una puerta y en el sendero apareció un hombre fornido en chaqueta de camuflaje. Bravo, el guardabosques del distrito. Sobolev, gritó, acercándose. Ahí estás. Gregorio instintivamente dio un paso adelante, protegiendo al hijo y al lobo. ¿Qué quieres, Bravo? El guardabosques se acercó más, entornó los ojos al notar a Gris. Así dijo. No mentía la gente. Domesticaste un lobo. No lo domestiqué, respondió tranquilo Gregorio. Lo estoy curando. Se ahogaba en el agujero del hielo. Lo saqué. ¿Y para qué? En la voz de Bravo sonaba burla descarada. Un cazador salva un lobo. ¿A qué hemos llegado? No es asunto tuyo, cortó Sobolev. ¿Cómo que no es mío? Alzó la voz el guardabosques. Y que en Álamos este invierno mataran ganado tampoco es mío. Tal vez tu amiguito se esforzó. Él 2 meses no movió las patas, intervino Alejandro. ¿Cómo habría matado ganado? Bravo miró despectivo al niño. Inteligente, ¿eh? Salió al papito. ¿Sabes, muchacho, que hay orden de matar lobos en la provincia? Cualquier ejemplar. Sin piedad. Violan la zona sanitaria. ¿Qué zona? No entendió Alejandro. Los lobos los tienen en la reserva, explicó Gregorio. Y cuando salen de allí, se considera que violan las fronteras. Y deben ser eliminados. Exacto, asintió Bravo. Así que tu lobo es presa legal. Y tenerlo es ilegal. Gris gruñó suavemente, sintiendo la tensión. El pelaje del lomo se erizó. ¿Ves? Sonrió burlón el guardabosques. Sangre salvaje. No sale de él.
Los va a despedazar algún día. Gregorio puso la mano en la cabeza del lobo, tranquilizándolo. Vete de aquí, Bravo. No estoy violando nada. Cuando se cure, lo soltaré. ¿Lo soltarás? El guardabosques movió la cabeza. No, Sobolev. Estoy obligado a informar. Vendrá una comisión. Harán un acta, se llevarán el lobo, o te pondrán una multa por tenencia ilegal de animal salvaje. No tienen derecho, exclamó Alejandro. Está herido. No puede solo. Cállate, mocoso, lo cortó Bravo. No es asunto de tu cabecita. Tengo instrucciones. Gregorio entornó los ojos con malicia. ¿Y en el refugio de Vasco también tienes instrucciones? ¿Sobre las pieles de alce que escondes allí? ¿Sobre la carne de ciervo del libro rojo? Bravo palideció. ¿Qué dices, Sobolev? Lo que oí. ¿Crees que no sé a qué te dedicas? Con las insignias cazas furtivamente. Así que vete por tu camino, y olvídate del lobo. El guardabosques cerró los puños, se movió, pero se controló. Te vas a arrepentir, Sobolev murmuró entre dientes. Hablaremos de otra manera. Se dio vuelta bruscamente y caminó hacia su coche. ¿Qué pasará ahora, papá?, preguntó en voz baja Alejandro, cuando el uaz desapareció tras la curva. Gregorio miró pensativo hacia donde se había ido el guardabosques. Hay que llevar a Gris al bosque. Que se acostumbre. Tal vez encuentre a los suyos, se vaya. Pero aún está débil. No hay opción, hijito. Bravo no se dará por vencido. Y si viene la comisión, seguro habrá problemas. En los ojos de Alejandro brillaron lágrimas. No quiero despedirme de él. Gregorio abrazó al hijo por los hombros. Así está establecido, Alejandro. El lobo no debe vivir con gente. Es contra la naturaleza, contra su esencia, y la nuestra también. Gris, como entendiendo de qué se trataba, gimió suavemente y hundió el hocico en la mano de Alejandro. La mañana siguiente amaneció nublada. Nubes bajas se enganchaban en las copas de los abetos. En el aire olía a lluvia. Gregorio despertó temprano. Había que decidir qué hacer con el guardabosques. Tenía razón Krylov. Bravo no se daría por vencido. Y si llegaba hasta los superiores, nunca en su vida Sobolev se había sentido tan perdido. ¿Violaba la ley al salvar al lobo? Técnicamente, sí. ¿Pero acaso se podía actuar de otra manera? Salió al porche, respiró el aire húmedo. En el este, tras las montañas lejanas, amanecía un alba opaca. Nuevo día, nuevas preocupaciones. Había que ir a Álamos por provisiones, revisar las trampas del arroyo lejano. Y además, los pensamientos de Gregorio se interrumpieron por un sonido extraño, algo entre gemido y gruñido. Se volvió. Gris estaba sentado en el umbral del porche, moviéndose inseguro de pata en pata. Su pelaje estaba erizado, las orejas aplastadas. «¿Qué pasa, animal?», preguntó Sobolev, acercándose. El lobo levantó el hocico, olfateando. En sus ojos amarillos se reflejaba ansiedad. Gregorio se puso alerta. El instinto del lobo era cosa seria. Si Gris estaba inquieto, no era sin razón. Volvió a la casa, despertó al hijo. «Alejandro, levántate». «¿Qué pasó?», murmuró somnoliento el niño. «No sé aún, pero Gris está inquieto». Se vistieron rápido, salieron al patio. Los perros también mostraban inquietud. Ladraban, gemían, se agitaban en las correas. «¿Alguien viene?», supuso Alejandro. «Parece que sí», asintió el padre. Escucharon tensos, miraron hacia la espesura del bosque tras la cerca. Silencio. Solo el viento susurraba en las copas de los árboles. Y entonces se oyó el sonido de un motor. Primero lejano, apenas distinguible. Después, más cerca, más fuerte. «Uaz», determinó Gregorio. Bravo volvió. «Y no viene solo». Gris gruñó bajo, agachándose al suelo. Alejandro puso la mano en su lomo. «Silencio, muchacho».
Silencio. Alejandro habló rápido Gregorio. Llévate al lobo y váyanse al bosque. Por el sendero norte, al viejo refugio. Yo los retendré. ¿Y tú? Después iré. Vamos, rápido. El coche ya se oía muy cerca. Gregorio empujó al hijo. ¡Corre! Alejandro asintió. Se agachó junto al lobo. Gris, vamos. Para sorpresa de Gregorio, el lobo obedeció y siguió al niño. Cojeando, pero seguro. Desaparecieron tras las construcciones auxiliares, dirigiéndose al estrecho sendero que llevaba a las profundidades de la taiga. Y al patio ya entraba el maltratado Guas con la inscripción Vigilancia Forestal. Alejandro corría sin mirar atrás. El corazón latía en algún lugar de la garganta. Las ramas azotaban el rostro. Bajo los pies chapoteaba la tierra húmeda. Gris. Vamos. El lobo no se quedaba atrás. A pesar de la cojera, se movía ligero, como recordando habilidades olvidadas. Casi no hacía ruido, a diferencia de Alejandro, que constantemente rompía ramas secas, tropezaba con raíces. El sendero norte era un viejo camino de cazadores, serpenteando entre pantanos. El abuelo de Gregorio una vez lo trazó, y solo los Obolev conocían todas sus vueltas, todos los lugares peligrosos. Un extraño se perdería aquí en minutos. Pero Alejandro recordaba cada árbol, cada piedra notable. El padre le enseñó. En la taiga, hijito, la memoria es el arma principal. Recuerda todo. De esto depende la vida. Unos 20 minutos de carrera rápida después, Alejandro redujo la velocidad, recuperando el aliento. Escuchó. No había persecución. ¿Descansamos, Gris? El lobo lo miró con mirada atenta, demasiado inteligente. Movió las orejas amarillas. Emitió un sonido suave, ni gemido ni gruñido. Hay que seguir, ¿verdad? Entendió Alejandro. Tienes razón. Aún es temprano para parar. Adelante había una hondonada llena de agua derretida. En primavera, aquí siempre se formaba un pequeño lago que para el verano se secaba. Tendremos que ir rodeando, murmuró Alejandro. Pero en ese momento, Gris se tensó, el pelaje del lomo se erizó. El lobo miraba hacia algún lado, olfateando. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué había allí? Un oso. Aún era temprano para ellos, pero quién sabe. Con el rabillo del ojo notó movimiento a la derecha, e inmediatamente reconoció esa silueta. «¡Bravo!», susurró el niño. «¿Cómo nos encontró?» El guardabosques caminaba interceptando, seguro, como conociendo el camino. Alejandro se agachó, tirando a Gris del pelaje. «¡Silencio! Escondámonos». Se ocultaron en la maleza espesa, sin moverse. Bravo ya estaba muy cerca. Murmuraba algo para sí, mirando constantemente alrededor. «Yo les voy a enseñar. Los dos, Sobol, salvaron al lobo. Me humillaron». Alejandro entendió con horror. El guardabosques seguía sus huellas, y adivinó que se dirigían al refugio. Cuando Bravo se puso a la altura de su escondite, Gris de repente se lanzó del lugar. Saltó al sendero, gruñó bajo, mostrando los colmillos. El guardabosques retrocedió. «Maldita sea». Levantó el rifle, pero no tuvo tiempo de disparar. El lobo saltó, derribando al hombre. El rifle voló a un lado. «Gris, no», gritó Alejandro saliendo del escondite. Pero el lobo no atacaba. Estaba parado sobre el guardabosques caído, gruñendo y mostrando los dientes, pero sin morder, como advirtiendo. Bravo yacía de espaldas, mirando con horror las fauces abiertas. «¡Q, quítalo!», tartamudeó. «¡Q, quítalo!». «Gris, aléjate», ordenó suavemente Alejandro. Para su sorpresa, el lobo obedeció. Lentamente retrocedió, sin quitar los ojos del guardabosques. «Levántese», dijo Alejandro, «y váyase. No haremos nada malo. Solo déjenos en paz». Bravo se levantó cuidadosamente, mirando de reojo al lobo.
No entiendes, muchacho, murmuró. Este animal es peligroso. Te va a despedazar en cuanto tenga hambre. No me despedazará, respondió, seguro Alejandro. Es un amigo. Me salvó ahora mismo. Como yo a él. ¡Qué diablura!, murmuró el guardabosques, sacudiéndose la suciedad de la chaqueta. Bueno, al diablo con ustedes. Pero a tu padre no lo perdono. Me humilló ante los jefes. Usted mismo tiene la culpa, respondió valientemente Alejandro. Lo de la casa furtiva, ¿es verdad? Bravo le lanzó una mirada malévola. No es asunto de tu cabecita, mocoso. Levantó el rifle, se lo echó al hombro. Llévate a tu animal. Y no te cruces en mi camino, o tu papito se va a arrepentir. El guardabosques se dio vuelta y caminó rápido en dirección contraria, mirando de vez en cuando al lobo. Cuando desapareció de la vista, Alejandro exhaló aliviado. Vaya susto le diste, Gris. El lobo miró al niño, como sonriendo. Sus ojos amarillos brillaban con una comprensión extraña, casi humana. ¿Ahora al refugio? ¿O volvemos con papá? Gris se inclinó hacia adelante, en dirección a casa. Tienes razón. Hay que avisar a papá sobre Bravo. Cuando Alejandro con el lobo vieron al caserío, el uaz ya no estaba. Gregorio estaba en el porche, mirando hacia la espesura del bosque. Al ver al hijo, exhaló aliviado. Vivos, gracias a Dios. Papá, nos encontramos con Bravo en el bosque, exclamó Alejandro. Nos siguió. No sé qué hacer, pero Gris lo asustó. El rostro de Gregorio se puso severo. Sabía que no se daría por vencido. Terco bastardo. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Alejandro. ¿Quién vino? Inspección. Del distrito, sonrió torcido el padre. Supuestamente revisión por casa furtiva. Todo lo registraron, pero Bravo no esperaba eso. El inspector jefe resultó ser mi camarada del ejército. Servimos juntos en Afganistán. ¿Y ahora qué? Nada, se encogió de hombros Gregorio. Hicieron un acta de que no se detectaron violaciones. Se fueron. Bravo, se ve, se enojó y decidió arreglárselas solo. Bien que los mandé. Se agachó ante el lobo, tocó cuidadosamente su hocico. Así que protegiste al muchacho. Bien hecho, Gris. El lobo gimió suavemente, apretándose contra la mano del hombre. En estos meses había cambiado. Se volvió más confiado, más tranquilo. ¿O fueron las personas las que cambiaron? De todas formas hay que llevarlo al bosque, dijo en voz baja Gregorio. No se puede tener. Bravo no se calmará. Y otros se enterarán. Entiendo. Papá inesperadamente estuvo de acuerdo, Alejandro. Me acostumbré a él. Así pasa, hijito. Te acostumbras a un animal salvaje. Y después es difícil despedirse. Pero es correcto. Al lobo, al bosque, al hombre, a casa. Alejandro asintió, limpiándose una lágrima. ¿Cuándo? Mañana, respondió el padre, con el amanecer. Lo llevaremos más lejos, a las montañas del norte. Allí vive una manada de lobos. Tal vez lo acepten. Esa noche Alejandro casi no durmió. Yacía escuchando la respiración suave del lobo, que se había acomodado en el suelo junto a su cama. Gris. Ocasionalmente levantaba la cabeza, cruzando la mirada con el niño. No quiero despedirme, susurró Alejandro en la oscuridad. Pero para ti será mejor. Eres salvaje. El lobo no respondió. Simplemente miraba con sus ojos amarillos, en los que se reflejaba sabiduría, antigua como la taiga misma. Las montañas del norte los recibieron con niebla y llovizna. El sendero serpenteaba entre rocas, subiendo cada vez más alto. Gregorio caminaba adelante, parándose ocasionalmente y mirando alrededor. Alejandro caminaba detrás. Gris se mantenía junto al niño, a veces corriendo a un lado, olfateando olores que solo él entendía. ¿Falta mucho?,
preguntó Alejandro cuando se detuvieron a descansar junto a un pequeño arroyo. 2 kilómetros, respondió el padre. Tras ese paso está su guarida. En invierno me topé con huellas. Alejandro asintió silenciosamente, mirando al lobo. Gris estaba junto al arroyo, bebiendo agua, moviendo las orejas con cautela. En el bosque se veía diferente, no como una mascota doméstica, sino como un verdadero depredador. Sus movimientos se habían vuelto más fluidos, la mirada más aguda. Los músculos se marcaban bajo el pelaje gris con cada paso. Ya no era ese animal torturado, medio muerto que el padre había traído del agujero del hielo. Ahora ante ellos estaba un verdadero lobo, fuerte, peligroso, libre. «Ya no es nuestro», dijo en voz baja Gregorio, como leyendo los pensamientos del hijo. «Mira cómo se transformó. La naturaleza toma lo suyo». «Lo sé», respondió igual de bajo Alejandro. «Solo que es difícil, como si perdiera a un amigo». «Así es», asintió el padre. «Un amigo. Inusual, pero verdadero. Y tú lo ayudaste. Recuerda eso». Continuaron el camino. El sendero se hacía cada vez más empinado, el bosque más espeso. El aire se llenó de olores de pino, tierra húmeda, nieve derretida. De repente, Gris se detuvo, como chocando contra una barrera invisible. El pelaje del lomo se erizó, las orejas se aplastaron contra la cabeza. «¿Qué pasa?», se puso alerta Alejandro. Gregorio puso la mano en el hombro del hijo. Silencio. Olfateó a los suyos. Y efectivamente, un momento después desde arriba, llegó un aullido prolongado de lobo. Después otro, un tercero. Todo un coro de voces que daba escalofríos en la espalda. Gris levantó el hocico, olfateando. En sus ojos amarillos pasó algo. ¿Nostalgia? ¿Alegría? ¿Ansiedad? «Ve», dijo en voz baja Gregorio. «Los tuyos te llaman». El lobo dirigió la mirada a las personas. Caminó hacia Alejandro, hundió el hocico en su mano. El niño se arrodilló, abrazó el cuello poderoso. «Adiós, Gris. Ten cuidado». Y «Gracias». El lobo gimió suavemente, lamió el rostro del niño. Después se apartó, miró a Gregorio. Este simplemente asintió. «Ve». Gris se dio vuelta y al trote ligero se dirigió cuesta arriba por la ladera. Se detuvo en la cresta, miró por última vez. Y después desapareció en los matorrales de enebro. Todo exhaló Gregorio. Volvió a casa. Alejandro miraba hacia donde se fue el lobo, y su corazón se apretaba de una mezcla de tristeza y alegría. Tristeza por la despedida. Alegría porque ayudó a una criatura salvaje y hermosa a volver a donde pertenecía. «Vamos, hijito», dijo en voz baja el padre. «Es hora». El verano resultó caluroso y seco. La hierba en los claros se quemó. Los arroyos se hicieron menos profundos. Los Sobolev pasaban los días en tareas habituales. Pescaban, revisaban trampas, preparaban leña para el invierno. Alejandro se quedó con el padre. La madre, al principio protestando, al final estuvo de acuerdo, pero con la condición de que el hijo estudiara bien en la escuela del pueblo y viniera a verla en vacaciones. «Crece un hombre de la taiga», decía con orgullo Gregorio, mirando cómo hábilmente se las arreglaba Alejandro con el hacha o el rifle. Un verdadero Sobolev. Y aunque la vida se arregló, ambos recordaban frecuentemente al lobo. Escuchaban el aullido lejano en las montañas del norte, miraban hacia la espesura del bosque, esperando ver la silueta gris familiar. Pero Gris no volvía. Encontró su manada, su destino salvaje. Así debía ser. A principios de octubre llegaron las primeras heladas. La escarcha matutina plateaba la hierba. El hielo cubría los charcos con una corteza delgada. En uno de esos días, Gregorio decidió revisar las trampas lejanas. Desde la noche preparó la mochila, limpió el rifle. «¿Y yo?», preguntó Alejandro.
A la escuela, respondió estricto el padre. No hay que faltar a clases. Pero mañana es sábado. De todas formas hay que levantarse temprano. Saldré antes del amanecer para volver en la noche. Hay que ir lejos. Alejandro se ofendió, pero no discutió. La escuela era un acuerdo con la madre, y cumplía su palabra, estudiaba con aplicación, no faltaba a clases. En la mañana, cuando Gregorio ya se disponía a salir, Alejandro despertó. «Papá, tal vez me lleves después de todo». El padre sonrió, mirando al niño somnoliento. «Otra vez, hijito, hay que ir por el helado, y el hielo aún no se formó. Es peligroso. Entonces, no vayas por el hielo. Tendría que dar una vuelta grande. No llegaría antes del anochecer. La próxima vez, prometo». Alejandro suspiró, pero asintió. «Claro», sonrió Gregorio, alborotando el cabello del hijo. «Cuando vuelva haremos sopa de pescado. Pesca algunas percas para mi regreso». Se echó la mochila al hombro, tomó el rifle y salió a la mañana nebulosa de octubre. El río helado en octubre es peligroso. De día el sol aún calienta, el hielo se derrite. Y de noche la helada cubre el agua con una corteza delgada, engañosamente sólida. Gregorio sabía esto, pero de todas formas decidió arriesgarse. Rodear significaba perder 3 o 4 horas. Y aún había que llegar a las trampas, revisarlas, volver. Se acercó a la orilla, examinando cuidadosamente el hielo. A la vista sólido, pero Sobolev tiró una piedra. Rebotó con un golpe sordo. Parecía aguantar. Gregorio pisó cuidadosamente el hielo, probando su resistencia. Cuidadosamente dio algunos pasos adelante. Un paso, otro paso. El crujido lo oyó cuando ya estaba en medio del río. No fuerte, pero claro. El corazón se hundió en algún lugar abajo. Con tal de que aguante, pasó por su mente. El siguiente paso y el hielo se rompió bajo los pies. El agua helada se cerró instantáneamente sobre la cabeza, sacando el aire de los pulmones. La mochila pesada tiró hacia abajo. El rifle se escurrió de las manos. Gregorio se lanzó a la superficie, emergió, tomando aire con la boca. Con las manos se agarró del borde del hielo, pero éste se desmenuzaba bajo los dedos, se rompía en pedazos. Alejandro pensó en pánico. ¿Cómo quedará solo? El frío paralizaba los movimientos. Las manos se entumecían. Con cada intento de salir las fuerzas se desvanecían. Un poco más y no quedarían. En algún momento Gregorio casi se resignó. Dejó los intentos inútiles, simplemente agarrándose del borde del témpano, sintiendo cómo se debilitaban los dedos. Y de repente, en la orilla brilló una sombra gris. Grande, veloz. Corría hacia el agujero donde se debatía el hombre. Un lobo. Un enorme lobo gris con ojos amarillos. «¿Gris?», murmuró Gregorio con las últimas fuerzas. «No puede ser». El animal se arrastró cuidadosamente hasta el mismo borde del agujero, aplastándose en el hielo. Extendió el hocico, casi tocando al hombre. Sobolev se agarró del pelaje espeso del lomo. El lobo se tensó. Lentamente se arrastró hacia atrás, sacando al cazador del agua helada. Cada centímetro costaba mucho. El hielo crujía, amenazando romperse bajo el doble peso. Pero Gris, y era él, Gregorio, no dudaba, tiró obstinadamente, sin rendirse. Cuando la mitad superior del cuerpo del cazador estuvo en el hielo, el lobo retrocedió más, dando al hombre la posibilidad de salir completamente. Gregorio yacía en el hielo, temblando con todo el cuerpo. La ropa inmediatamente comenzó a cubrirse de una corteza de hielo. Había que moverse, pero no quedaban fuerzas. «Me congelaré», pasó por su mente. Así de tonto. Pero Gris no le permitió rendirse. Con los dientes lo agarró del cuello, tiró, obligándolo a arrastrarse hacia la orilla. Voy, murmuró con labios entumecidos Sobolev. «No tires tanto». Por algún milagro llegaron a la orilla.
Gregorio con dificultad se puso de pie, dio algunos pasos y volvió a caer. No llegaré, susurró, sintiendo cómo la conciencia se alejaba. No llegaré a casa. El lobo se agitaba cerca, gemía, lo empujaba con el hocico, como entendiendo el peligro. Pero a Sobolev no le quedaban fuerzas. El frío penetraba hasta los huesos, paralizando la voluntad y el cuerpo. Gris emitió un aullido prolongado, fuerte, penetrante. Después, otro. Luego desapareció, disolviéndose en la espesura del bosque. Se fue, pensó indiferente Gregorio, cayendo en el olvido. Correcto. La conciencia titilaba, ora volviendo, ora apagándose. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Minutos u horas? El frío ya no se sentía. Al contrario, se hacía casi cálido. Era una mala señal, pero no quedaban fuerzas para preocuparse. A través de la niebla en la cabeza, Gregorio oyó un grito infantil. «¡Papá!». Alejandro pasó por su mente. «No debe estar aquí». «Estoy aquí», intentó gritar Sobolev, pero de la garganta salió solo un ronquido. Y otra vez esa misma voz, ahora más cerca. «¡Papá!». Y cerca, el gemido familiar, y el crujido de ramas bajo pasos rápidos. «Dios mío, papá». «¿Qué pasó?». Alejandro ya estaba cerca, arrodillándose, agarrando al padre por los hombros. «Estás todo mojado. ¿Te caíste al río?». Gregorio intentaba responder, pero la lengua no obedecía. Solo asintió, apenas notablemente. «Hay que ir a casa, rápido». Alejandro miró alrededor. «Solo no puedo cargarte. Gris, ayuda». El lobo, que todo este tiempo había estado dando vueltas cerca, se acercó más. Juntos el niño y el animal comenzaron a levantar a Gregorio. «Apóyate en mí», papá decía a Alejandro, ofreciendo el hombro. «Y Gris te sostendrá del otro lado». Como en una niebla, Sobolev caminaba, apoyándose en el hijo y el lobo. Las piernas apenas obedecían, pero el instinto de supervivencia empujaba adelante. A casa, al calor, a la vida. Alejandro nunca pensó que fuera capaz de actuar tan clara y serenamente. Cuando con gran dificultad llegaron a casa, inmediatamente se puso manos a la obra. Desvistió al padre, lo frotó con alcohol, lo envolvió en mantas, puso agua a calentar. «Té caliente», murmuraba, agitándose junto a la estufa. «Con frambuesa. Y agregar alcohol», decía el abuelo. Pero las manos temblaban, y el frasco con mermelada de frambuesa se escurrió, se rompió en el suelo. «Maldita sea», sollozó Alejandro, sintiendo cómo se acercaban las lágrimas. «Maldita sea». Se agachó, mirando los fragmentos de vidrio y la mermelada derramada. En ese momento se acercó Gris, gimió suavemente, como preguntando, «¿Qué hacer?». «Todo normal», susurró el niño, controlándose. «Ahora nos las arreglaremos». Sacó otro frasco, preparó té fuerte, le agregó mermelada y un poco de alcohol de las reservas del abuelo. Le dio de beber al padre, que ya comenzaba a volver en sí, pero aún estaba débil y pálido. «¿Cómo? ¿Me encontraste?», murmuró Gregorio cuando pudo hablar de nuevo. «No fui yo», movió la cabeza Alejandro. Gris. Corrió a casa, aulló, dio vueltas. Entendí que algo pasó, y lo seguí. Me llevó directo a ti». Sobolev dirigió la mirada al lobo, que yacía junto a la estufa, con la cabeza en las patas. «Me salvó», dijo en voz baja. «Y te trajo. ¿De dónde supo?». «Probablemente te siguió», supuso Alejandro. «Vio cómo ibas por el río. Y cuando te caíste». Gregorio cerró los ojos recordando ese momento. El agua helada, el pánico, y de repente la sombra gris en la orilla. «Me sacó», dijo Sobolev, «y me habría llevado a casa si hubiera podido caminar. Y cuando entendió que no se podía, corrió por ti». Alejandro acarició al lobo en la cabeza, inteligente, Gris. «Verdadero amigo». Devolvió la deuda, agregó en voz baja Gregorio. «Yo lo saqué del agujero del hielo. Y ahora, él a mí. Todo honesto.
3 días, Gregorio Sobolev pasó en cama. Fiebre, delirio, debilidad. La hipotermia no es broma, especialmente en la taiga, donde hasta el hospital hay 100 kilómetros. Alejandro no se apartó del padre ni un paso. Cambiaba compresas, hacía caldos, daba de beber tés de hierbas según recetas del abuelo. Y todo este tiempo, Gris estuvo con ellos. Yacía junto a la cama del enfermo, como custodiando su sueño. Salía al patio solo por necesidad e inmediatamente volvía a la casa. Mira se sorprendía a Gregorio cuando la conciencia le volvió completamente, como si entendiera de qué se trata. Y entiende, respondía, seguro Alejandro. Es más inteligente que algunas personas. Al 4.º día, Sobolev, padre, pudo levantarse. Aún se sentía debilidad, pero la fiebre había bajado y el apetito volvió. Ahora seguro me recuperaré, dijo, sentado junto a la estufa y observando cómo el hijo preparaba la cena. ¿Pero qué hacer con el lobo? Alejandro se volvió. ¿En qué sentido? Es hora de que vuelva a casa. Al bosque, explicó Gregorio. A su manada. Para la primavera tendrán lobeznos. Y él aquí con nosotros. No lo eches, papá, pidió Alejandro. Él mismo se irá cuando quiera. No lo retenemos a la fuerza. Y como confirmando estas palabras, el lobo se levantó, se estiró y se acercó a la puerta. ¿Quieres pasear? Entendió Alejandro, abriendo la puerta. Gris salió al patio. Los perros Laika, acostumbrados a su presencia, ni siquiera ladraron. Solo siguieron con miradas tensas. El lobo no volvió ni a la cena ni en la noche. Se fue, constató Gregorio. Ahora ya para siempre. Tal vez aún vuelva, objetó Alejandro, sin mucha esperanza. No lo creo, hijito. Hizo su trabajo, devolvió la deuda. Ahora su camino es a la taiga, con los suyos. Estuvieron sentados largo rato junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad nocturna. En algún lugar lejos, en las montañas del norte, resonó un aullido prolongado de lobo. Después, un segundo, un tercero. Todo un coro de voces que daba escalofríos en la espalda. ¿Oyes?, preguntó en voz baja Gregorio. Lo llaman. Y él responde, y efectivamente, entre el coro de muchas voces se distinguía claramente una, más baja, poderosa, voz de líder. ¿Es Gris?, preguntó incrédulo Alejandro. Él asintió el padre. Volvió con los suyos. ¿Dónde debe estar? Alejandro se apretó contra el hombro del padre, escuchando el canto lejano de lobos. En el alma era extraño, triste y tranquilo a la vez. Ven a veces, Gris susurró, mirando el cielo nocturno. Solo a visitar. Desde ese invierno pasaron 5 años. Alejandro creció, se fortaleció, se convirtió en un verdadero hombre de la taiga. Después de la escuela no se fue a la ciudad. Se quedó con el padre en Refugio del Oso. Juntos cazaban, pescaban, vivían la vida a medida del bosque. El guardabosques bravo hacía tiempo se había ido de estos lugares. Dicen que lo atraparon cazando furtivamente. Perdió el puesto. En su lugar vino un joven muchacho, graduado del técnico forestal. Inteligente, honesto. A Gris no lo volvieron a ver. A veces, en noches especialmente frías, desde las montañas del norte llegaba aullido de lobos. Y entre las muchas voces los Sobolev reconocían una, baja, poderosa, voz de líder. Vivo. Sano, asentía, satisfecho Gregorio. Lleva su manada. A veces me parece que nos observa, confesó una vez Alejandro. Desde lejos. Vigila que todo esté bien. Tal vez sea así, no discutió el padre. Animal inteligente. Agradecido. Aunque, ¿qué? No se trata de gratitud. Él no actuó por cálculo, ni por deber, sino por conciencia. Como un verdadero amigo. Estaban sentados en el porche, mirando el sol del atardecer que teñía la taiga de tonos púrpuras.
El viento otoñal empujaba nubes desgarradas por el cielo, susurraba en las hojas caídas. «¿Sabes, hijito?», dijo inesperadamente Gregorio. «Apenas ahora entendí que ese día, no solo Gris devolvió la deuda. Yo también». «¿En qué sentido?», no entendió Alejandro. «La deuda con la naturaleza», explicó el padre. «Con la taiga. Ella me alimenta toda la vida, me da de beber, me cuida. Y yo solo tomo. Cuando salvé al lobo, por primera vez sentí que devolvía. Regresaba a una parte. Y ella respondió igual». Alejandro asintió pensativo. «Entonces, ¿ahora estamos a mano?», no sonrió Gregorio. «Ahora estamos en hermandad. Y así será siempre, mientras vivamos con conciencia. Tomamos lo que necesitamos. Damos cuando podemos». En ese momento, desde las montañas lejanas, llegó un aullido solitario de lobo. Bajo, poderoso, fácilmente reconocible, como confirmando las palabras del hombre. «¿Oyes?», preguntó en voz baja Gregorio. «Gris está de acuerdo con nosotros». «Oigo», asintió Alejandro. «Y siempre oiré. Gracias por ver hasta el final». ¿Qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.